Ahí les va a pedir. Ahí, autorizamos a mostrar la cara. Bueno, buenas tardes. A los que se han sumado, ya somos más de 80. Algunas si quieren prender la cámara o algo, pueden activar el sonido si quieren hablar. Traten de no dejarlo de fondo para que no se escuche ruido, sobre todo. Bueno, con la Agustina, ahí vemos a Agustina muy bien con la cámara, excelente. Así nos vamos conociendo un poco más, porque hablándole un poquito a la cámara, está bueno, digamos, para vernos un poquito más. Bueno, ¿cómo vienen? ¿Cómo han pasado la semana? ¿Cómo han transcurrido? No tenían actividad obligatoria a entregar, igual hubo un par de mensajes ahí que los chicos estuvieron respondiendo. Pues esta semana sí van a tener una actividad a resolver. Integra la anterior y esta. ¿Mm? Así que bueno, este, vamos a arrancar hoy con otro tema. ¿Me escuchan bien todos? Voy a compartir y voy a hablar. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna consigna, algo para antes de avanzar? ¿Nada? Igual, digamos, hoy no nos va a llevar las 2 horas, las 2 horas prácticamente. Vamos a tratar de dejar un espacio de 15 o 20 minutitos, media hora más, si podemos, por si hay consultas sobre las actividades, los prácticos, para ver si cómo vienen, si tienen alguna duda importante. Así que bueno, avanzamos. Si nadie quiere comentar algo, sigo avanzando. Ahí estoy compartiendo. ¿Ven bien? Sí. Sí, se ve bien. Muy bien, gracias por contestar. Bueno, a ver. Miren, ya vamos transitando un montón, no sé si han visto. Hemos recorrido un montón de esta aplicación. De esta aplicación que está muy, muy interesante y muy buena. Y que, nada, hoy vamos a seguir en esta etapa, en la segunda etapa. Recuerden que tenían dos partes importantes, dos módulos importantes que tenían que ver con esta aplicación que es la planilla de cálculos. Nos queda esta semana y una semana próxima más y redondeamos todos los conceptos que queríamos que se lleven de Excel, de esta aplicación. Estamos entrando en una etapa final de esta herramienta y después nos quedan 2 o 3 clases nada más para cerrar con otros contenidos, con el Word y con la parte de sistemas de información. Y con lo cual, hoy es la quinta, ¿no? Corríjanme, es el quinto encuentro sincrónico, la quinta semana. Correcto. Sí, sí. Y bueno, un mes y medio casi intenso de uso de Excel. Esperemos que sigan avanzando como la primera vez, que estén al día con las actividades, con los prácticos. Y hoy vamos a desarrollar esta parte que hemos llamado de las tablas a la conclusión. Vamos a hablar sobre el concepto de tablas dinámicas. En esto se van a encontrar con estas cosas que era lo que vamos a hacer. Primero vamos a charlar hoy, entender qué es una tabla dinámica y cómo la vamos a crear, cuáles son los pasos a seguir para poder crear esa tabla dinámica. Vamos a charlar un poquito, tengo una pequeña presentación de 5 o 6 diapositivas como guías de aprendizaje para hablar el concepto, nuevamente tratando de que se lleven la idea del concepto y después que vean que es muy fácil y simple de implementar. Y después les voy a mostrar la herramienta y les voy a mostrar varias características que tiene esta herramienta y que me van a permitir trabajar sobre esta funcionalidad. Como ven, en los materiales hay un solo contenido, ¿m?
que en ese contenido resumimos todo lo que vamos a ver hoy. ¿Bien? Y vemos un gran porcentaje de lo que es tablas dinámicas, y después vamos a ver otras cosas que tienen que ver con gráficos y demás. Acá ya tienen después el trabajo práctico de esta guía, de esta semana, y también tienen cuestionarios que cerramos la actividad de la semana 4 y 5. Un pequeño cuestionario que, como siempre decimos, lo hacen y lo realizan al final. Bien, como les decía, lo que me va a permitir trabajar hoy es definir el concepto, cómo crearla, cómo presentarla y diseñarla para mostrar una tabla dinámica. Van a ver primero que es recontra simple y súper potente, que me va a permitir hacer cosas que ni pensaba, y además visualmente es muy atractiva y simple de entender, que eso es lo que tiene. Y vamos a tratar de ver varias herramientas asociadas a las tablas dinámicas para hacerlas realmente una propuesta profesional de esta aplicación. Bien, esto es lo que vamos a desarrollar hoy. Voy a mostrar la aplicación, voy a presentar y ¿están viendo bien la presentación? ¿Sí? Sí, Nada, se ve bien. mi Sí, nombre y mi sí, mail, se así ve que... bien. Perfecto. Bien, Sí. el tema es tablas y gráficos dinámicos. Bien, si yo les digo, ¿qué entienden por el concepto de tabla dinámica? ¿Qué es tabla dinámica? ¿Qué les dice a ustedes? Pensando, digamos, en el uso de una aplicación que me permita hacer esta funcionalidad. Una tabla con la que pueda interactuar. Bien, Una herramienta para analizar datos e información. muy bien. Estuvieron leyendo hoy algo. Eso que lo habilitemos tarde, me parece. Sí, o lo tienen abierto. Me parece muy bien, claro. Es, es una... Primero que es una herramienta que me da el Excel. Si yo digo tabla dinámica, ¿con qué lo asocio? Con el concepto de tabla. ¿Y qué es una tabla que venimos trabajando? ¿Qué es una tabla? Si yo te definan hacer una tabla, que han trabajado seguramente en el Word, ¿qué es una tabla, el concepto de tabla? ¿Qué son? Filas y columnas. Forma de presentar datos en filas y columnas. ¿Sí? Es el concepto que tenemos tradicionalmente de una tabla. Ya la vamos a ver bien cuando veamos en el procesador de texto esa herramienta. Pero eso es el concepto de una tabla. Y nosotros hemos trabajado y creado nuestras propias tablas de datos en el Excel, que tienen columnas y filas. Y el concepto de celda es la hoja del libro, el concepto de la hoja del libro, que es una tabla, una gran tabla. ¿Sí? Entonces, ese es el concepto que nosotros tenemos tradicionalmente, el de tabla. Ahora, si lo llevamos a tablas dinámicas, vamos a decir que por definición, por digamos así, ¿qué es lo que me traduce? Primero nos vamos a imaginar que mi resultado final, ¿qué va a ser? Yo voy a diseñar una tabla dinámica. ¿Qué formato va a tener mi diseño final? Y tienen la respuesta en la pantalla. Una tabla. Una tabla. ¿Y qué tiene la tabla? Que acabo de decir. Datos. Datos en Filas y columnas. Filas y columnas. ¿Se entiende? El resultado es eso. ¿Cuál es la diferencia? Que eso es lo que vamos a obtener. Un resultado nuestro va a ser una tabla dinámica. Por ahí, para entender un poco más la teoría de lo que dice, las tablas dinámicas, nosotros vamos a decir que son reportes, informes, son formas de presentar la información y analizar la información. ¿Bien?
Es una herramienta técnica que me permite presentar la información. Y por ende, lo que va a hacer esta herramienta va a partir de una tabla de datos estática. Y el resultado va a ser una tabla dinámica. ¿Por qué será eso? Porque miren, nosotros hemos desarrollado a través de más de 4 semanas muchas herramientas con el Excel. Partimos de crear nuestra primer planilla. Partimos de generar fórmulas, de generar funciones, de construir gráficos, de aplicar muchas herramientas, formato condicional, filtro, orden, muchísimas herramientas, hacer cálculos de totales, consolidaciones, que tienen todas las herramientas que hemos desarrollado. Ahora, si yo, por ejemplo, ustedes parten en su trabajo, tienen una tabla básica estática, o para alguna actividad descargan una tabla estática, una tabla tradicional de filas y columnas, y empezar a hacer un análisis de esa información. Por ejemplo, ven esta tabla inicial que yo tengo acá de datos. ¿Cuáles son los datos que tiene esta tabla? ¿Alguien me podría decir? Producto, país, estado. Ciudad y Ciudad y ventas. Y venta. Solamente traje un par de columnas que va a tener mi tabla. Después en el ejemplo que vamos a usar tienen estas columnas y mucho más, pero para extraer y asociar al ejemplo, que tengo una tabla común. Productos, países, estados, ciudades y venta. ¿Qué significa? Que yo vendo productos en determinados países y en determinados estados y ciudades. ¿Bien? Si yo ahora le dijera, bueno, a ver, ¿por qué no me analizás para un determinado producto cómo vienen las ventas en promedio con respecto a a una ciudad en particular, a Santa Rosa? ¿Y qué tendrían que empezar a aplicar ahí? Lo que ya conocen, podrían aplicar filtros, darle formato condicional, podrían aplicar funciones condicionales, podrían aplicar muchas herramientas y capaz que me llevaría un tiempo importante generar esa planilla o esa información de análisis de datos. ¿Se entiende? Ahora, yo le digo, sí, pero ahora no quiero de las ciudades, quiero de los diferentes estados que me haga el cálculo. Y ahí lo miramos otra vez a nuestro jefe o a nuestro profesor con cara de poco amigo. Todo de nuevo, tengo que hacer de nuevo las funciones sumar, calcular distintas variantes, empezar a hacer un informe distinto que me llevaría más tiempo. Lo van a poder hacer porque tienen muchas herramientas. Se lo damos nuevamente. No, pero yo ahora no quiero los promedios, quiero los totales de ventas y las cantidades de ventas que tuvieron en cada lugar. Pero me interesa de los 10 mejores productos. Y nuevamente, estaríamos mucho hablando. ¿Qué estamos pidiendo? Le están pidiendo a ustedes un informe de los datos, un análisis de los datos. Durante la cursada, ustedes para muchas materias van a procesar muchos datos y le van a pedir análisis, informe de esos datos. ¿Tienen herramientas para hacerlo? Tienen lo que nosotros venimos desarrollando. Pero la tabla dinámica es una herramienta realmente potente que entendiendo el concepto, y hoy se van a ir fascinados con esta herramienta, créanme que si no la conocen van a ir fascinados, porque es de una forma simple y sencilla, me permite a uno mismo, sin ser experto en Excel, empezar a analizar información. Ustedes van a estar en una tecnicatura o en una licenciatura que va a requerir analizar esos datos. Y esta herramienta, entendiendo el concepto, es re simple de construir. Porque hasta ni siquiera van a aplicar funciones, ni siquiera van a aplicar muchas herramientas, ¿sí? Sola me da muchas características que me las pueden construir. ¿Bien? ¿Se entiende? Entonces el concepto es que parto de una tabla estática de datos que tiene filas y columnas. El resultado es un informe que me permite cruzar y analizar estas filas y columnas y hacer cálculos. ¿Y cómo lo voy a ver? Como una tabla que va a ser dinámica, que me va a permitir ir jugando y aplicando muchas herramientas que las voy a poder asociar para responder a muchas preguntas sobre esos datos. ¿Bien?
Por ahí la limitante va a estar un poquito en la imaginación de ustedes, del análisis, del cruce de información que van a utilizar. Pero realmente, créanme que es súper, súper simple y súper, súper potente. Así que ese es el concepto de tabla dinámica. Partimos de una tabla estática y construimos la tabla. Bien, ahora vamos a ver un poquito el concepto de cómo, porque si entienden claro el cómo, prácticamente ustedes me van a guiar a mí a llevar el resultado con un caso práctico. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Venimos bien hasta ahí? Bien. Fíjense, el resumen permite resumir y analizar grandes cantidades de información, ¿sí? Tiene una técnica que se llama en inglés drag and drop, que es arrastrar y tirar, ¿sí? Y tiro y construyo esa tabla dinámica de esa manera simple. Y lo que estamos creando, reportes, miren esto, prácticamente sin escribir ninguna fórmula. Inclusive, como cierre y como bonus de la presentación de hoy, les voy a dar herramientas para que ustedes creen la tabla dinámica y se lo muestren a cualquier persona que entienda de los datos sin ser experto en usar tabla dinámica y va a ver que realmente la va a poder utilizar. Así que vamos a construir hoy ese tipo de datos que me permiten analizar. ¿Bien? ¿Cómo es la estructura? ¿Sí? ¿Cómo funciona? Mi tabla, ¿sí? Mis tablas estáticas, tengo las tablas comunes con los datos. ¿Sí? En este caso, mira, acá el ejemplo tenemos los mismos y me pide crear un reporte de ventas por ciudades y totales de ventas por producto. ¿Bien? Y comparamos distintas columnas. La estructura inicial, como ustedes vienen observando, partiendo de esto, es que tiene filas, columnas y una sección de valor. Bien, la tabla entonces va a tener una identidad, es decir, qué va a formar parte de las filas, qué datos voy a formar parte de la columna y cuando haga ese cruce, qué datos voy a valorar. ¿Me siguen? ¿Se va entendiendo el concepto? ¿Sí? Sí. ¿Y el uso? Bien. Pregunten, porque esto quiero que lo charlemos, porque si se entiende bien esto, en estos gráficos que le presentamos de colores, van a ver que es recontra simple para aplicarla. Entonces, partimos de estos y vamos a construir. ¿Cuáles son las 3 áreas más importantes? ¿Qué quiero yo usar como parte de filas, que ver en el resultado del reporte? ¿Qué quiero usar como datos de columnas? Y al cruzar una fila y una columna, qué análisis quiero hacer? Por ejemplo, calcular totales de ventas, promedios, cantidades de diferentes valores que yo pueda al momento de analizar y cruzar esa información. Por ejemplo, en el caso de esto, decir, ¿qué quiero utilizar de acuerdo a la ciudad? ¿Qué producto? ¿Cuál fue el total de venta? Los totales de venta por cada ciudad y producto. Eso, hacerlo con funciones, lo haríamos, pero nos llevaría un buen tiempo. Siendo que ya son expertos en esto, porque ya ustedes ya saben de usar funciones condicionales, funciones de sumas y demás. Pero eso es lo que vamos a hacer. Siempre el resultado es una tabla. ¿Cómo construimos? Vuelvo acá. Esta tabla estática que tenemos acá, ¿sí? Yo lo que quiero decir, de esta tabla, ¿cómo va a formar parte de nuestra tabla dinámica? ¿Qué datos van a formar tabla de esta parte dinámica? Sí o sí, siempre partimos de una tabla estática. Digo tabla estática de una tabla, para decirle tabla, porque por ahí, para definir ya el concepto. Cada columna de mi tabla tradicional, estática o tabla simplemente, ¿sí? Al usarla en la tabla dinámica, lo voy a llamar, eso se llaman campos. Son los campos que voy a tener disponibles para meter dentro de mi tabla dinámica. ¿Qué campos quiero poner para hacer análisis de mi tabla dinámica? ¿Bien? Entonces, partimos de una tabla, cada columna es un campo.
un campo se va a llamar producto, un campo se va a llamar país, un campo se va a llamar estado, otro campo se va a llamar ciudad y otro estado se va a llamar, otro campo se va a llamar ventas. Esos son mis campos iniciales y mi origen de datos que voy a contener. Ahora, después voy a construir mi tabla dinámica. ¿Y cómo la construyo? Miren, re simple. Yo voy a tener una tabla con muchos datos, ¿sí? Y voy a hacer cualquier ejemplo y van a ver que es re simple. Digo que el campo ciudad, quiero que sea parte de las filas. ¿Qué significa eso? Ciudad va a aparecer muchas veces. ¿Sí? Santa Rosa capaz que aparece 5, Pico aparece 10, 15. Van a aparecer muchas veces en mi tabla estática. Acá van a estar todos los datos, todo el detalle, todo el detalle. Cuando yo digo que de ciudad quiero que pase a mi tabla, que sea parte de las filas, lo que hace es me genera valores únicos. ¿Qué significa valores únicos? Que no se repiten. ¿Sí? ¿Está? Valores únicos. ¿Sí? Si acá aparece, hay 100 datos en ciudad, pero en realidad son 4 o 5 ciudades, solamente me genera como filas esas 4 o 5 ciudades. Lo mismo que productos. Si registré una venta, ¿sí? ¿Qué registré? Hoy vendí pan, mañana vendí pan, pasado vendí pan, todos los días estoy vendiendo pan y muchas veces, cuando pase a analizar las ventas de la semana o del mes, el pan va a ser un solo producto. ¿Se entiende? Entonces pasan como valores únicos. ¿Bien? Eso significa que pasan valores únicos. Por eso mis columnas y mis filas, ¿sí? Van a ser valores únicos. Voy a cruzar productos por ciudades. ¿Me siguen hasta ahí? Eso en la primera parte de la construcción. ¿Por qué? Porque dijimos que mi tabla dinámica, ven cómo se va formando, tiene filas, columnas y tiene otra sección que es la de valores. Así que voy a cruzar ciudades por productos. ¿Y qué me está faltando? Por ejemplo, para acá la ciudad de Santa Rosa, para el producto pan, ¿qué me va a estar faltando en el medio? ¿Cómo lo voy a valorizar? Por eso se llama el otro elemento, la sección de valores. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, las ventas van a ir como resultados de valores. ¿Bien? Miren, gráficamente, 5 imágenes conceptualmente, que es la parte importante de tabla dinámica. ¿Qué es lo que recomendamos? Es decir, si acá tengo ciudades por productos. Para la ciudad de Santa Rosa, para el producto pan, acá en el casillero amarillo, ¿qué dice? Cuando encontrás la ciudad Santa Rosa, cuando encontrás el producto pan, ¿qué quiero hacer? Usamos la venta. ¿Y en la venta qué me va a dar? Si tengo muchas ventas de pan acá en Santa Rosa, ¿qué quiero mostrar? Un solo valor. ¿Ese valor cuál va a ser? Va a ser una función que puede ser una suma, una cantidad, un promedio, un máximo, un mínimo, una varianza, una función que ustedes ya conocen. ¿Se entiende la idea? Por eso, la recomendación es que en las secciones de valores, si yo quiero medir ese análisis de cruzar filas y columnas, lo que debo hacer es, en el medio, es decir, cuantificar. ¿Qué significa cuantificar? Medir. Y puede ser en cantidades, sumas, máximo, promedio. Y eso se hace con valores de que son del tipo numérico. ¿Sí? Yo acá en el medio no podría poner, por ejemplo, estado en el medio. Si yo pongo estado, lo único que voy a saber es cantidad de ventas, porque por un dato que no es numérico, lo único que voy a poder hacer es contarlos o contabilizarlos. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, en la sección del medio, ¿qué es lo que van? Lo que se recomienda, valores numéricos. ¿Por qué? Porque lo permiten medir el cruce de los datos. ¿Bien? Y ahí va la respuesta. Lo que ustedes quieren definir es, en función de eso, obtener el total. Miren lo que dice el resultado. Compara ciudad y productos
Y para cada combinación de ciudad y producto me determina el total de ventas. ¿Mm? Hacerlo por esto prácticamente sin escribir nada, con 3 simples clics. Hacerlo en forma manual, simple, con funciones y fórmula, me llevaría un tiempo prudencial. ¿Se entiende el concepto? ¿Sí? ¿Se entiende la idea del concepto? Entonces, tenemos 3 secciones básicas en la tabla dinámica: filas, columnas y valores. ¿Qué van las filas, qué van las columnas y qué van valores? Un campo de mi tabla inicial, de mi tabla estática. ¿Qué era un campo? Una columna. Simplemente le digo, este campo lo quiero acá en la fila, este campo lo quiero en las columnas. Y este campo que quiero medir, por ejemplo, las ventas, va a ir en el sector de valores. ¿Se entiende la idea? ¿Preguntas? No. Bien. No se Eso entiende, no hay pregunta, Tenésimo. no hay preguntas. No, pero pueden preguntar. Estamos ahora a tiempo de preguntarnos para ir viendo. Y en definitiva, ¿ven? Toda tabla dinámica tiene una cuarta parte, que es algo que vimos en la clase pasada. Tiene una sección, dijimos que tenía 3 secciones: filas, columnas y valores. Y tiene una cuarta parte que se llama filtro. Así como lo ven gráficamente a esto, es como lo vamos a construir ahora. Bien, estas 4 secciones son las 4 secciones que tienen. ¿Y cuál es el concepto de filtro? Filtro, lo que vimos en la clase pasada. Tuvimos un buen rato dedicando a filtrar por tipo de datos, de texto, de número, de fecha, inclusive hasta un formato condicional podíamos filtrar por formatos condicionales. Bien, ¿recuerdan que eso lo vimos en la clase pasada? Si no, el sábado a la noche miran los videitos de la clase pasada y nos cuentan cómo les fue. Bien, esos gráficos, mire que tratamos de traerles gráficos visuales que se entiendan. Esos gráficos visuales, ¿cómo se traducen en estas secciones? En el Excel lo vamos a tener con esto: filtros, etiquetas de columnas, etiqueta de filas y valores. ¿Ven? Que la etiqueta de valores va a tener un símbolo que tienen ahí. ¿Se entendió el concepto de tabla dinámica? Sí. Bien. Vamos a ir a la práctica. Vamos a los bifes. Dijo, descargamos este archivo que subimos esta semana para trabajar. Y lo voy a abrir. No, puse cualquier cosa. Perdón. A ver, ¿qué subí? Me aguardan un segundo que subí otro archivo. Ya lo chequeamos nosotros. No lo chequeé, Perdón. no. Esperen, dejo de compartir 2 minutitos, me aguardan. Subí otro archivo. Le subí uno con varios datos, así que ya lo chequé. Ahí lo encuentro. Ah, lo dejé en el Dropbox nuestro, Romina, no lo subí. A ver si lo tengo acá. Si hay demencia, que no se note. Sí, tal cual. Noche. ¿Es el que dice fertilizante y eso? Sí, pero esperen que hay otro con datos. Ah, acá está. Ahí se lo modifico y bajan otro. Hagan de cuenta que todavía no subimos nada, ¿eh? Ahí lo borro.
Ahí lo borro. Y ahí lo subo de nuevo. Ah, no, pero... Van a ver que el que subo... Ahí está, por suerte esto es rápido. Estamos en vivo. Pueden ir preguntando mientras tanto. Ahí ya voy a compartir. Voy a volver a mi rol de estudiante. Así ven exactamente lo mismo que yo. Ahora sí, vamos a abrir el archivo. Ahí está. Este es el archivo que tenía muchos más datos para trabajar. Ejemplo ¿Bien? inicial de clase 5 TDS, ¿verdad? Sí, ok, dice. Tiene que decir ok. Si no actualiza en la página, se van acá a la página, ponen actualizar y ahí van de nuevo y descargan el archivo que acabo de subir. Perdón, no vi, profe, ¿dónde dijo que actualizamos? Acá ves, acá al lado donde tiene las flechitas, cargar Bien. página de nuevo. Sí. ¿Ves ahí? Al lado de la flechita, poner actualizar. Sí, sí. Vas de nuevo, análisis y visualización de datos, de las tablas, y acá bajás va a decir OK. Inicial, El anterior se verificar. puede borrar entonces. Sí, borrarlo, no hay problema. Si querés usarlo para otra cosa, nada, este tiene más datos, más columnas para poder hacerlo con más información el análisis. Dice ¿Bien? OK, apenas lo miramos, apenas entramos en actividades ya tendría que decir OK. No, es lo que estoy mostrando, lo que deberías ver. El nombre del archivo termina en OK. Termina en OK. OK.xls. Eso. ¿Está bien, Romina, Pablo? ¿Está bien ahora el archivo? Sí. Sí, yo lo Perdón. descargué. Dice TD y termina OK.xlsx. Bien. Claro, no, a mí no me está pasando eso. Voy a cerrar y voy a volver a abrir. Si no, Exacto, cerrarlo tiene y que después. presionar F5. F5 en el teclado y les actualiza la página. Sí, exactamente. Ahí alguien está Varios caminos. levantando la mano. Sí, Paola, te escucho. ¿Me escucha, profe, ahí? ¿Sí? Sí. No, yo quería preguntar porque hay algo que no pude hacer, creo de la segunda clase, que pedía de abrir, o sea, de ponerle algo de estudiantes, era de abrir 2 partes más, no me sale la palabra, que había que poner a uno, algo, no lo pude hacer. Bueno, hacemos así. Yo termino de tablas dinámicas y dejamos espacio de consulta y abrimos el archivo que sea necesario y lo explicamos ahí en vivo la duda puntual. ¿Les parece? Así Bueno, avanzamos y hoy damos por, digamos, presentado el tema que vamos a desarrollar. ¿Bien? Entonces, esta es una tabla similar a la que teníamos recién. ¿Se acuerdan que teníamos país, provincia, ciudad? Tenemos producto, ¿sí? Y acá tiene algunas otras cosas. Formas de pago, cantidades vendidas, precio unitario, el total de ventas, el costo, por si quiero analizar costo, costo total, estado de los pedidos, etcétera, etcétera. ¿Eh? Una tabla estática, muy común, digamos, se pueden bajar una tabla de una empresa cualquiera y podrían analizar información. Si yo le doy esta tabla y le digo, quiero ver por cada producto cuánto vendí en cada ciudad,
Pregunta de parcial. ¿Cuánto facturé por producto por ciudad? Y empezarían a ver, a filtrar, a sacar, calcular, sumar sí, productos promedio, puntos sí, etcétera. Muchas opciones. Esto vamos a ver que es recontra simple. Con 3 clics vamos a desarrollar esta tabla, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a generar un informe, que es una tabla dinámica, que parte de esta tabla estática, y vamos a construir esa tabla dinámica. La mayoría de las veces lo que conviene es seleccionar todos los datos que vamos a incluir en la tabla dinámica, que van a ser parte de la tabla dinámica. Eso, las versiones bastante viejitas inclusive, mientras yo estoy con datos en una tabla, en una celda que es parte de una tabla, prácticamente las detecta lo que son datos y automáticamente lo considera como fuente inicial, como tabla inicial para construir la tabla dinámica. Así que prácticamente no tienen que hacer nada. Simplemente, estando dentro de la tabla, voy a insertar, se llama tabla dinámica. ¿Sí? Voy a insertar una tabla dinámica. Voy a hacer clic en insertar, y acá sí importante este primer paso. Identificar bien qué estamos haciendo. Hoy, en una diapositiva que yo mostré, decía que voy a construir una tabla dinámica partiendo de una tabla o de un rango de datos. Bien, en este caso me detectó cuáles son todos los datos que tengo asociados. Ven que ya me los seleccionó y seguramente ustedes, si me siguen, también se lo habrá hecho. Me selecciona automáticamente cuál es el origen de los datos. Tengo que responder acá, verificar que están bien todos los datos. Y el segundo paso es decir, voy a construir un informe porque es una tabla dinámica. El segundo dato que tengo que decir es indicarle dónde voy a construirlo. Y eso significa, o lo construyo en una hoja nueva, ven que acá dice por defecto nueva hoja, en esto no puedo agrandar, pero dice nueva hoja, o en una hoja de cálculo existente y le indico que puede ser, por ejemplo, una hoja cualquiera de las que tengo. Yo lo voy a hacer en una hoja nueva de cálculo. Inclusive, si tuviésemos otro archivo abierto, lo podríamos vincular con otro archivo, pero vamos de lo simple a lo más complejo o con más variantes. Un solo clic. Insertar tabla dinámica, automáticamente verificar que me reconoció los datos que tengo y le digo que la haga como una hoja nueva. Y ahí le doy a aceptar. Un solo clic hice hasta ahora. Le doy a aceptar. Profesor, en la primera parte puso seleccione una tabla o rango. Sí. Y de ahí saltó Dejé a la por hoja defecto. nueva. Dejé por defecto y en una hoja nueva. Yo por eso le decía que no tendría que haber hecho nada, que simplemente deberían haber verificado que estaban bien los datos y segundo, indicarle que va a una tabla nueva. Y acá es donde voy a construir yo mi tabla dinámica. ¿Ven? Tengo la herramienta para generar el informe. Acá a la derecha les debe mostrar cuáles son las secciones de mi tabla dinámica. ¿Cuáles son esas secciones de la tabla dinámica? Bien, ¿cuál dijimos? Tiene filas, columnas, valores y filtros, las 4 secciones. Filas, Sí. Sí. columnas, filtros y valores. Y todos tienen esto, y en la parte de arriba, ¿qué me muestra? ¿Qué me dice? Campos de la tabla dinámica. ¿Qué son? Me muestra cuáles son esas columnas de mi tabla inicial. ¿Sí? ¿Cuáles son esas columnas de mi tabla inicial que tengo disponible? ¿Y qué dijimos hoy? Vamos a hacer la parte sencilla. Lo voy a hacer, no importa, digamos, si el orden, si es fila o columna, van a ver que es muy simple. Pero vieron que acá tengo todas las columnas, los nombres de las columnas. Sí. Supongamos, haga producto, lo selecciono y lo tiro a las filas. Era el primer concepto que vimos. Un solo clic. ¿Qué me dijo? Parto de mi tabla inicial
y me genera filas valores únicos. Si uno ve en todas las ventas, esto es los productos que yo tengo. Son los productos que yo vendo, que vendí. ¿Bien? ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Esos productos son los que yo vendí. Ahora, ¿qué dijimos? Ciudades. Quiero que ciudad sea parte de las columnas. Fantástico. Las filas y las columnas. ¿Qué son? Me genera valores únicos. Si ustedes observan, ¿qué me muestra? Bragado, Cali, México, Concepción, Pico, La Plata, Medellín, Monterrey. Valores únicos. 2 clics hice esta hora nada más. A mí, perdón, ¿cómo hago para mandarlo a columnas? Porque se me fue a filas. Ven. Sí, a mí también. Termino del diseño y te digo, si se equivocaron, les doy las pautas y ustedes solo lo van a corregir. ¿Sí? Déjame que te termine de mostrar la herramienta. Un poquito más. ¿Bien? Porque Ya lo si yo, encontré yo. si yo ya te digo el cómo, después te lo vas a olvidar, pero te quiero dar el concepto para que no te olvides. ¿Se entiende? Fíjate lo único que yo hice, que alguno se equivocó y fue para otro lado. Que ya en 5 minutitos te lo soluciono rápido, te doy la pauta y vos lo vas a solucionar. ¿Sí? ¿Bien? Entonces, primero dije, ¿este campo a dónde va? A las filas. ¿Este campo a dónde va? A las columnas. ¿Qué me está faltando? La sección de valores. Sí. ¿Qué dijimos que van a la sección de valores? Campos que traten de ser numéricos. ¿Para qué? Para medirlos. ¿Sí? ¿Cómo lo voy a medir? Calculando los totales, los promedios, la varianza del máximo al mínimo. ¿Cuál es una de las cosas? ¿Qué dijimos? Las ventas. Hago clic en ventas y ¿a dónde las llevo? ¿A qué sección? De valores. Con 3 clics le respondo a cualquiera cuánto vendí de curador de semilla en General Pico. No vendí nada. En Concepción, poner. O curador de semillas en La Plata. ¿Alguien me dice cuántas curadores de semillas vendiste en La Plata? Me voy a curador de semillas, me voy a La Plata y acá tengo el valor. 1.724.000. Que hacerlo con fórmula en funciones me hubiese llevado horas. Solamente tiré eso. Dije, ¿qué campo quiero que forme parte de mi estructura de tabla dinámica? ¿Qué campos quiero en la parte de productos? ¿Qué campos quiero en la parte de columnas? ¿Sí? Y ven que en la sección de valores identificó el campo ventas. Si observan, ¿qué dice ahí? ¿Qué palabra dice? Suma de ventas. Suma de ventas. Por defecto lo que hace es sumar. Ahora vamos a ver qué fácil, simple, la puedo modificar. Pero mire, un clic para decir que quiero una tabla dinámica. 3 clics para decir qué campos quiero analizar. Y miren toda la información que estoy brindando. Es fantástico. Si cuando antes no la teníamos y queríamos hacer cálculos, nos llevaba su tiempo de producción. Y ahora, analizar eso es tremendo lo que hace. ¿Bien? ¿Estamos hasta ahí? Hasta ahí diseñé. Es más, alguno me podría decir, bueno, ¿y para qué está la sección de filtro? Bueno, ¿querés que filtremos por provincia como filtros? Tiro filtros y me queda una sección para filtrar y están los 4 elementos para filtrar. El concepto de filtro. Quiero ver cuál es el concepto de filtro. Miren, se los adelanto cómo funciona. Acá tienen una flechita. ¿Qué tienen? Lo que vimos en la clase pasada de filtro. A ver la provincia de Buenos Aires. Miren, en Bragado, cada uno de los productos. En La Plata, los productos. Es fantástico. Los totales que estoy calculando, el total que vendí de cada producto, el total que vendí en La Plata, el total que vendí en Bragado. Hacerlo con fórmula de funciones llevaría tiempo. ¿Qué hice acá? Lo único que apreté es un filtro. Vuelvo a mostrar todas
y veo mi tabla dinámica. Es dinámico, cambia, me permite hacer análisis de datos. ¿Bien? Estamos hasta ahí, ahora le respondo, creo que era Mercedes la que había preguntado. Ya Se lo pude equivocó. solucionar. Ay, ¿qué hice? Ya lo pude solucionar. ¿Ven que es reintuitivo? Mirá. Sí, sí. Yo soy malo, le digo, a ver, no, pero ¿qué me hiciste? No quiero que me pongas ciudad, sacame ciudad. ¿Cómo lo hago? Miren, lo selecciono y lo tiro, sacalo fuera. ¿Qué quiero poner ahí como quiero poner país en lugar de columna? Ventas de productos por países. Arrastro. Miren, en cada una de estas, en cada sección, ¿vieron que tienen una flechita? ¿Ven el mouse mío ahí? ¿Alcanzan a ver? No puedo agrandar, pero lamentablemente alcanzan. En cada sección me aparece una flecha que si yo hago clic ahí, tengo las opciones. Mire, puedo mover lo que tengo en la parte de filas, pasarlo a la sección de filtros. O lo puedo pasar como columna, lo puedo pasar como valor, o lo puedo quitar. ¿Bien? Me voy a país, nuevamente. En país hago la flechita, que lo puedo pasar, lo que está en columna, lo puedo pasar a la sección de filtro, lo puedo mover a etiqueta, lo puedo mover a valor y lo puedo quitar. Lo quito. Es visual, dinámico lo que estoy haciendo. ¿Bien? Categoría de producto, lo quiero por categoría. Agroquímicos, fertilizantes, curadores. ¿Bien? ¿Estamos hasta ahí? ¿Se va entendiendo la idea? Sí. Bien. Sí. Y miren esto. Yo les dije que en la sección de valores, lo que hay que hacer es definir la operación que yo quiero medirla. Por defecto me aparece la opción de suma. Si yo hago clic en las opciones disponibles, nuevamente, ¿qué me va a dar? La opción de mover ese campo a otra sección de mi tabla dinámica. O va a ir a la parte de filtro, o va a ir a la parte de filas, o va a ir a la parte de columnas. O puedo lo que se llama es configurar, personalizar ese campo de valor. ¿Sí? Si hago clic en personalizar ese campo de valor, nuevamente no puedo hacer zoom. ¿Sí? No puedo hacer zoom, pero puedo, por ejemplo, en lugar de ver, miren las operaciones que me da: suma, recuento, promedio, puedo calcular el promedio de ventas. Bien, puedo calcular el valor máximo, mínimo, contar números, sumar. Dejamos promedio, por ejemplo. Dejo promedio. Voy a modificar y dejo promedio. Ahora me dice promedio de ventas. Ahora me dice, miren, cambió en la columna, en la tabla, esta sí lo puedo agrandar. Ven que ahora me dice promedio de ventas. Tengo en las filas, las columnas y los promedios. También en las filas lo puedo configurar y modificar el diseño que tenemos por defecto, que es el producto, y en la columna lo mismo. Ver y mover. ¿Se entendió? Miren, yo llevo 1 hora y lo único que hice fue 4 clics. Porque les quiero mostrar el concepto de la tabla dinámica. ¿Se entendió hasta acá? ¿Vieron qué simple que es? Sí, ¿no? Tal vez. Quedé congelado, nadie me contesta. Hasta yo te entendí. ¿Me entendiste? Me voy contento esta noche, listo, martes ganado. ¿Se entendió la tabla dinámica? Espero que no nos hagan competencia ahora que saben la tabla dinámica, salir a vender el producto.
Y ahora, por ejemplo, a la tabla la podríamos poner color, cambiarle las letras y eso también. No solo eso vamos a ver. No solo eso. Mirá vos, nadie me preguntó. ¿Te Nadie puedo me hacer una preguntó. pregunta? Sí, cómo no. ¿Yo puedo poner más de un valor? Bien, ¿quién es Elías? Muy bien, Elías. Mirá, en respuesta a Elías te voy a dar con 2 simples clics. Con 3 voy a hacer 3. Porque a mí me gusta todo a 3. El primero, el segundo y el tercero. Vamos a 3. ¿Qué voy a hacer? Primero, categorías. ¿Dónde lo tengo categoría? ¿En qué sección? Columna. Columnas. Quiero que pase aparte de las filas. Las llevo a las filas. ¿Difícil? Un clic. Segundo clic. País. Quiero que sea parte de las columnas. ¿Tengo más de un campo de fila y más de un campo de columna? ¿Puedo más de un campo de fila? ¿Puedo más de un campo de columna? Sí. Sí, Sí. efectivamente. Los que quieran. Hay un límite, creo que son como 32, pero bueno, no sé. Pruébenlo, no sé tanto. Miren cómo navego, dinámico. ¿Cuánto vendí de agroquímicos? 1 millón en Argentina, 1.650.000. ¿Y eso cómo lo sé? Y fíjate que el fungicida vendiste 2 millones, de herbicidas. Es fantástico la operación. Y además, porque esto es el promedio, no es el total. Además del promedio, ¿qué puedo hacer? Puedo poner el costo. Vamos a hacer para que vean, lo voy a cambiar de nuevo al total. Para que vean, vendí 57 millones y acá está la distribución, 30, 10 y 16. ¿Bien? Voy a ver eso, ¿qué me simplifica? ¿Cuánto es? ¿Quieren analizar el costo? Ver el total de facturado y el total del costo. Miren, costo total, lo llevo al lado. Puedo ir al principio. El total del costo fue de 33.519 y el total de venta de 57 millones. Nada. Y ahí ya tengo 3 clics. Es fantástico. Empiecen a pensar. La limitación está en ustedes en crear el análisis de los datos que quieren definir. ¿Bien? En lugar de acá de las ventas, suma del costo. No, profe, pero yo quería arriba las ventas y abajo el costo. Miren, cambio de lugar. Y hasta ahora no hicieron más que hacer clic. ¿Bien? ¿Estamos? ¿Se va entendiendo? Sí. Sí. Bien. Ese es el concepto, la idea. Supongamos que acá me aparece porque los datos iniciales estaban con el formato de porcentaje de formato moneda, digamos, que teníamos definido. Pero yo en algunos casos no tengo ese formato y lo puedo modificar. Todo lo que va en la sección de valores, voy a modificar las ventas, voy a configurar las ventas, voy a configurar el campo de valor. En la parte de formato de número, todo lo que sea número, lo puedo darle el formato. ¿Y qué es darle formato? Lo mismo que ya venían haciendo antes. Voy a decir que esto lo quiero, por ejemplo, en moneda o contabilidad. Y le voy a sacar los decimales con el símbolo de peso, 0 decimales. Le doy el formato que ustedes quieran. ¿Ven? Pueden sacar, no me interesan las ventas, me interesa el costo. Saco la venta, lo tiro fuera. Entendiendo el concepto de las 4 sesiones, el concepto de mi tabla estática que tiene campos, ¿qué campos quiero que formen parte de cada lugar? Lo fundamental, cuando yo cruzo la información, es el análisis que yo estoy haciendo con esos datos. ¿Bien? Entonces, ahí vamos. Vamos ahora, miren. Ahora,
supongamos que empecemos acá, vámonos. Esto ya es muy bueno, muy potente, muy barato, y vamos a lo bonito ahora. ¿Qué es lo bonito? Que decía, ahí quién era, creo que Mercedes, no sé quién preguntaba. ¿Puedo definirles diseños y colores? Espectacular, sí. Como todo elemento, nadie me preguntó, pero a algunos puede que no le aparezca esta ventana. Esta ventana, ¿ves cómo se llama? Campos de tabla dinámica. ¿Sí? Puede ser que a algunos no le aparezca eso, pero aparentemente a todos les apareció esa ventanita de campos de la tabla dinámica. Recuerden que cuando están diseñando algo, siempre el concepto que manejó Excel fue: creé un elemento nuevo que se llama tabla dinámica. Esa tabla dinámica tiene un menú asociado para trabajar con tabla dinámica. Como todos los elementos, objetos y demás, tiene asociado diferentes menús para hacerlo. En particular, y de acuerdo a las versiones, ya creo que las versiones de hace unos 10 años tienen todas estas dos opciones que tienen que ver con aspectos de diseño y con aspectos de análisis. ¿Sí? En el aspecto de análisis podrán encontrar esto, ver que a lo mejor no ven la ventana de los campos. Se llama lista de campos. Si yo hago clic, ahí veo la lista de los campos para poder diseñar la tabla. Si alguno no lo ve, piense que tiene que ver con aspectos de la tabla, del diseño, del análisis, piense si está en algún menú. En el menú siempre asociado en este caso al elemento que es tabla dinámica. Y se llama lista de campos. Si yo hago clic en lista de campos, no veo la lista de los campos, por ende no veo las cuatro estructuras de la tabla. Si hago clic en lista de campos, sí veo y visualizo las 4 estructuras con mi lista de campos que tenemos en el origen de datos de la tabla. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Bien? Ahora, bien, cuando estoy en un aspecto que se llama de diseño, que seleccioné en la tabla, tengo un menú, y vamos, creo que era lo que decía Mercedes, una de las opciones, tengo un menú asociado, en particular yo tengo dos: análisis de tabla dinámica y diseño. ¿Bien? Entonces, esto lo tienen todos, algunos tendrán 2 o 3 menús, pero tienen menú asociado que tienen que ver e investigar sobre eso. Vemos rápidamente las cuestiones de diseño. ¿Bien? Vemos rápidamente las cuestiones de diseño. Lo primero que ven es, miren, en diseño tiene que ver con esto que son estilos. ¿Se acuerdan que vimos en la clase pasada el tema de estilos? Bueno, bien, que son conjunto de colores predefinidos. Por ejemplo, yo elijo estos que son los que tienen poco color de relleno, los que tienen más color medio y los que son más oscuros. ¿Ven? Pero van pasando en algún color que les gusta y ven cómo les va mostrando la tabla y dejan el que más les gusta. ¿Sí? Vamos a poner uno tranqui hoy, porque de fútbol podemos hablar poco últimamente. Vamos a ver todo verde esperanza. O podríamos poner algo celeste y blanco. Ahí, celeste y blanco. Estamos Argentina ahora. Somos todos mundialistas. Bien, miren. El diseño. Y sigo con la parte del diseño. Esta parte del diseño me dice si quiero mostrar o no los encabezados de las filas y de las columnas. Miren, ¿qué pasa si saco el encabezado de las filas o las columnas? Opciones para la tabla, que son los colores para las filas y para las columnas. Después, miren esto que es importante. Ustedes ven que acá aparece, como tengo dos campos, que son la categoría de productos y el producto, como tengo dos campos, me muestran en agroquímicos el totales de ventas por cada uno de los totales de costo, porque dejé costos al final. Los totales de costo de cada uno de los países y para agroquímico. ¿Bien? Todo esto de mostrar el total, de mostrar, ve que acá hay una columna total general y acá abajo también
una columna total general, esta que es por filas y esta que es por columnas. Todo esto se puede mostrar o no. ¿Dónde lo configuro? Sigo en la misma parte de diseño. Una tiene que ver con totales generales. Miren las opciones que tengo. Desactivo y no me muestra ningún total general. Activo los totales solo por filas. Y acá está el total de cada una de las filas. Activo solo por columnas. Me sacó el de fila y me pone por columnas. La columna esta es el total, el total, el total. Todo configurable. ¿Bien? En este caso teníamos los dos, activados por filas y por columnas. A su vez, los subtotales. ¿Los subtotales para qué son? Cuando tengo varias más de un campo en alguna sección. No mostrar los subtotales, ven cómo me saca. Ven que me sacó acá el total de agroquímicos. ¿Vieron o no? Ahora los muestro. Los muestro en la parte superior, en la parte inferior. En la parte superior. ¿Ven? Esto que tengo acá, esto es un subtotal. Esto es un subtotal. Esto es un subtotal. Eso lo puedo no mostrar. ¿Ven? Y acá los quita. Una cuestión visual. ¿Bien hasta ahí? Sí. Genial. Los mismos estos aspectos. Eso tiene que ver con la parte del diseño. Vieron que es re simple y re práctico. ¿Bien? ¿Alguna duda sobre esto hasta ahí? ¿Cómo venimos? Bien. 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 ¿Se va entendiendo? Miren que realmente Sí, se entiende. con entender el concepto y aplicando simplemente un par de clics, la herramienta es súper poderosa, súper potente. ¿Sí? Hacerlo manual partiendo de la tabla anterior le hubiese llevado horas y algunos hasta días. ¿Sí? Pero realmente es fantástico. Ahora, miren esto. Vimos la construcción, vimos el diseño y miren las herramientas. Nosotros vimos recién lo que es la parte de la tabla de filtros, la sección de filtro. Puedo poner más de una cosa, por ejemplo, podría poner los vendedores en la sección de filtro, podría poner los clientes en la sección de filtros y filtrar por cada uno de esos, supongamos esto, Agrotech Servicio. Y me muestra las ventas asociadas a ese cliente en cada uno de los productos y por cada uno de los países. Extremadamente potente. ¿Bien? Me generó un filtro. Esto lo conocen ustedes. Puedo mostrar todas. O ven acá, tienen una opción seleccionar varios elementos. ¿Qué significa? Que le aparece el famoso filtro que teníamos antes de selección. Cuando vimos la clase pasada, filtro por selección. Puedo seleccionar 2 o 3 y filtrar por esas 2 o 3 y ver ese comportamiento. ¿Bien? Entonces, vimos ese concepto, el concepto de filtro, asociado a mi sección de filtros. Pero no solo con eso, el tema de los filtros, sino también puedo hacer filtros por filas. ¿Sí? ¿Ven? Si hago clic acá en la etiqueta de filas, ¿cuáles son los productos que tengo acá? Las categorías que tengo acá. ¿Bien? Si hago en las columnas me van a aparecer los países. Yo podría filtrar por Argentina y Chile. Y me muestra, es dinámico. Esto es lo dinámico, ¿se entiende? Trabajar con esta parte de análisis. Puedo filtrar a su vez
por Argentina y por Chile, por curadores y fertilizantes y semillas. Y me muestra ese análisis sobre esos datos. Y si tuviésemos más campos y más en la sección de valores, me podría analizar esto. Acá estoy analizando los costos de estos lugares. Siempre tengo para poder filtrar por filas o por columnas. Y para filtrar por algún valor, yo quisiera, por ejemplo, ver los valores mayores al promedio, lo que sea, los valores numéricos, lo puedo hacer tanto por filas como columnas. Si observan acá, además de los filtros, tienen filtros de la etiqueta, que es lo mismo que lo vimos en la clase pasada. O filtros de valor. Filtros de etiqueta son por las etiquetas que aparecen de las filas, y filtros por valor es para trabajar sobre los datos que están en la sección de valores. ¿Sí? Los 10 mejores. Y ahí me filtra sobre eso. ¿Ven? Me aplica un filtro. Borro todas las categorías y nuevamente me aparecen el tema. También lo podría hacer desde columna. Ven que tengo filtro de valor o filtro de etiqueta. ¿Se entiende? Desde cualquiera de las dos perspectivas podemos aplicar filtros. ¿Dudas? ¿Qué puedo aplicar? Miren, podría aplicar para Argentina algo que vimos en la clase pasada, un formato condicional. ¿Sí? Por ejemplo, lo que vimos en la clase pasada, ahí, barras de datos, que me representan Argentina. Y podría tener aplicar filtro condicional, formato condicional, todo lo que vimos hasta acá en la clase pasada, ordenar, filtrar y formato condicional, lo pueden aplicar a la tabla dinámica. Un análisis de esto, por ejemplo, en la aplicamos otro filtro por los conjuntos de los 3 indicadores y miren lo que estamos haciendo. Impresionante la herramienta para analizar. Combinamos todo lo que vimos hasta acá. Esta parte, esta segunda módulo, esta segunda temática que estamos desarrollando, tiene todas estas herramientas que son visuales, que son súper potentes. ¿Bien? Donde la limitación está en lo que ustedes quieren hacer y proponer. Bien, entonces, eso fue con respecto al diseño de la tabla. ¿Bien? ¿Se entendió hasta ahí? Sí, se entiende. Bueno, como han llegado hasta acá, ya están 1 hora y cuarto, me están escuchando. Le vamos a dar un par de bonus track por el clase de hoy a todos los asistentes. 105, nos cuesta mantener los 100, nos cuesta mantener los 100. Tenemos que hacer el esfuerzo, algunos pocos con las cámaras, encima nos cuesta mantener. Bueno, pero por ahí vemos algunas caras sonrientes que todavía nos están alentando como Argentina nosotros acá en esta etapa. Así que, nada, le vamos a dar algunas herramientas. Ustedes, miren. Tienen una tabla, me encanta que prendan la cámara, tienen una tabla de datos. Hoy vieron en 1 hora una herramienta que es recontra potente y recontra útil. Ustedes, si alguno trabaja y maneja datos en una tabla con datos de Excel y que ahora le han dado formato y demás, podrían empezar a hacer el análisis de esos datos. Mañana van, se lo presentan al jefe y después le piden aumento, le mostramos la herramienta, le mostramos la tabla dinámica y dice, mira todo lo que aprendí ayer, tuve horas y horas, pero te lo muestro, pero va a ser más caro. ¿Ven? Así que les damos distintas herramientas. ¿Qué es lo que quiero decirles? Que ustedes preparan una tabla dinámica espectacular y ustedes porque aprendieron a hacer filtros. ¿Sí? Aprendieron a hacer filtros y conocen esta herramienta de filtro. Pero tendrán a lo mejor un jefe que casi nunca usó un Excel. Y se lo quiero mostrar al jefe. Pero yo quiero saberlo, cómo hacer y demás. ¿Le podemos dar algunas otras herramientas adicionales, visuales,
la próxima convocatoria. Ese es otro precio, díganle, igual. Bien, me perdí algo, no sé. Le damos otras herramientas visuales para que la persona pueda jugar con otra especie de filtros que se llaman filtros visuales. Si la persona no sabe usar estos filtros que tienen acá, podemos decirle, yo te diseño esta tabla dinámica, empezar a analizar tu información, ver dónde estás parado, lo que venís, los gastos que tenés, las ventas que tenés, los márgenes que manejás. Realmente es fantástico lo que vas a poder hacer. Pero bueno, tenemos la limitación de que casi no usa Excel, entonces le vamos a facilitar las herramientas, le vamos a construir la tabla en 5 o 6 clics y además le vamos a dar un par de herramientas visuales que lo van a hacer totalmente atractivo para quien no sabe usar una tabla dinámica. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿Cómo hacemos eso? Hay herramientas visuales que me permiten trabajar con eso. ¿Sí? Dentro de lo que es análisis de tabla dinámica, les vamos a mostrar dos rápidamente. Hay muchas cosas y no nos vamos a ver todo, vamos a ver un gran porcentaje de las cosas que tienen las tablas y van a ver muchísimas cosas más. Queremos que se lleven el uso de la herramienta, que van a poder trabajar y configurar, que se llaman, hay dos tipos de datos. Uno que es dos herramientas visuales, uno que se llama segmentación y otro que se llama escala de tiempo. Ambas dos herramientas son filtros visuales. ¿Qué significa? Que sirve para quien no sepa usar esta sección de filtros, pueda utilizarlo sin ser experto o sin conocer algo de Excel. ¿Bien? ¿Cuándo se construyen esas? Cuando tenemos un tablero, una tabla con muchos datos y le damos herramienta a nuestro jefe para que pueda operar sobre esa tabla, ¿sí? Si no lo tienen su herramienta, porque estas sí son más nuevas, pero cuando hablo de nuevo, hace 10 años atrás, si a lo mejor alguna versión de Excel de ustedes no la tiene, lo que es segmentación y escala, no hay ningún problema. ¿Qué va a tener que hacer? Usar la sección de filtros del diseño de mi tabla dinámica. ¿Bien? ¿Se entiende? Si su Excel no lo tiene, no hay problema. Acá no hay problema. Si nosotros le pedimos hacer una segmentación, una escala de tiempo y no la tiene, no hay problema. ¿Qué van a usar? Esos mismos campos, pero en la sección de filtros. Esos mismos campos, pero en la sección de filtros. ¿Se entiende la idea? Bien. Entonces, si ustedes observan, en alguna parte van a encontrar lo que se llama segmentación. Si hago clic ahí, voy a insertar segmentación. ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer la segmentación? Es una herramienta visual para hacer filtros. Si quiero hacer filtros, le tengo que dar la herramienta por qué campo quiero hacer el filtro. ¿Bien? Por ejemplo, yo, acá podría haber puesto si quieren, hacemos por ciudad, seleccionamos y le doy a aceptar. ¿Qué me generó? Miren, una herramienta visual. ¿Qué hace esta herramienta visual? Selecciono, miren, hago clic en Bragado. Miren mi tabla dinámica. En función de Bragado, su jefe no sabe usar tabla dinámica, pero le doy esto, hago clic en México. Mirá vos, va a decir. Bueno, vamos a analizar el aumento de sueldo de este mes, te va a decir. Vamos a ver General Pico. Miren las ventas en General Pico. ¿Bien? Fantástico. Con otro simple clic, yo al final del día me voy a sumar, creo que, llévenme la cuenta, a ver con cuántos clics vendimos hoy tabla dinámica. No debe ser ni 10 clics que van a usar. Pero, porque es conceptual. Y después la práctica le va a hacer a ustedes lo profesional, el diseño, la estética. ¿Bien? Entonces,
Yo definí ciudades. Miren. Yo, esto, cuando tengo seleccionado este elemento, es un objeto más que está dentro de mi Excel. Si observan, me aparece un menú que se llama segmentación de ese objeto. Que yo ahí lo defino. Miren, vamos a mantener la estética, le doy un color. ¿Ven? Le digo un color en azul. Le digo, voy a borrar los filtros. Le digo, quiero que haga filtros múltiples, que haga más de un filtro, que pueda elegir más de una ciudad. Le digo arriba que lo quiero en 2 columnas. Y ahí lo defino. Si quieren, para todo lo que es filtro, le ponemos color rojo. Lo diseño. Y ahí está. Lo único que me da cuando tengo las opciones del menú de segmentación, del segmento ese, fueron más opciones para diseñarla. Ahora elijo, por ejemplo, General Pico y Santa Rosa. Tengo elegido General Pico y Santa Rosa. Y estos datos son de las ventas. ¿Bien? Y puedo ir filtrando, o borro el filtro de esto. ¿Está? El diseño que a ustedes les guste. ¿Quieren este con menos colores, menos intenso? También tienen. Es un elemento. ¿Bien? ¿Quieren poner más segmentación porque les gustó, que está buenísimo? Voy a mi tabla dinámica, hago clic en la tabla dinámica, voy a analizar datos, voy a definir una nueva segmentación. Por ejemplo, formas de pago. ¿Cuántos de estos me pagaron por efectivo? ¿Cuántos de estos por transferencia y en Río en Cuartos? Nuevamente, vamos a la misma sintonía, selecciono y voy a definir el mismo estilo para mantener siempre el mismo estilo. Le digo que quiero selección múltiple, borro y empiezo a jugar. Tomá, te doy la herramienta, empezá a jugar. ¿Qué querés ver? ¿Los cheques? Selecciona cheque. Las ventas por cheque. Hacerlo en una forma simple, como veníamos trabajando hasta acá, días, horas, semanas. Miren qué herramienta tienen para su jefe. ¿Quieren hacer algún otro? Pueden hacer algún otro. Los segmentos que ustedes definan. ¿Bien? ¿Se entendió? Sí, Y sí, el se otro, entiende. y el otro objeto que tenemos visual, de herramienta visual, que es de, digamos, de, que me permite trabajar como herramienta visual también, es lo que denominamos escala del tiempo. Si hablamos de tiempo, ¿de qué tipo de campos estaremos hablando? De a uno. Pueden contestar todos. Si hablamos de tiempo, ¿qué tipo de dato es? Numérico. Fecha. Voy a analizar mi tabla dinámica, le voy a poner una escala del tiempo. ¿Y qué campo me aparece acá? El único campo que puedo usar en escala del tiempo, que se llama fecha. Le doy a aceptar. ¿Qué me muestra? Nuevamente un objeto visual atractivo. Le voy a poner con colores y le voy a decir, bueno, quiero ver las ventas en agosto, septiembre y octubre. No hay ventas acá. Por meses o por año, a ver, por año que hay. En el 2026. En el 2026, en el 2025. ¿Sí? ¿Querés ver por meses, trimestre? En el 2025, el primer trimestre. En el segundo y tercer trimestre del 2025. Impresionante. Impresionante. Le definen el tamaño, el diseño, lo que ustedes quieran. Impresionante. ¿Sí? ¿Lo quieren de nuevo por meses? En el 2025, enero, febrero, marzo. Más de un mes, selecciono 2 o 3 meses.
Para estos meses quiero ver en Santa Rosa. Veo en Santa Rosa. Mi tabla dinámica. Bien. Nuevamente esto lo pueden poner acá a un costadito, este otro acá, la escala del tiempo acá, lo diseñan como ustedes quieran, ¿no? Le dan, es un objeto y le van y le muestran a su objeto y tiene un pequeño tablero que le permite hacer análisis de los datos con una herramienta visual sumamente potente. ¿Bien? ¿Se entendió el concepto de tabla dinámica? Sí. Dos cositas Sí, más sí. les voy a mostrar. Ya lo estoy cansando. Ya lo estoy cansando. Pero vieron que nosotros teníamos solamente lo que era la fecha de la venta, ¿no? Campo fecha, solamente un campo fecha de venta, ¿no? Estado. El primer campo. Y esto también depende de las versiones, pero si ustedes eligen un campo fecha y lo arrastran a una sección, por ejemplo, de filas, automáticamente lo que hace para los campos fecha, arma grupos de por año, trimestre, por mes y por fecha, por día. No solo me tiró un campo, que es la fecha, sino que me creó otros campos adicionales, separó el campo fecha en años, meses y días. Si yo no quiero tener los trimestres, por ejemplo, lo saco, se lo genera. Esto no lo hacen todas las versiones, pero sí de las de unos 10 años atrás, no sé, corríjanme. Pero créanme que lo tienen muchas de esas, ¿sí? O solamente le saco la fecha y quiero ver el año y el mes, ¿sí? ¿Ven? Que tienen acá en el 2025 y miren, chico 2025, a ver qué vendí en el 2025. Porque tengo filtro. Ah, claro, tengo un filtro acá. Mire, voy a borrar. Filtro. Y creo que tenía un filtro por fecha. Borro. ¿Ven? Si contraigo acá, mire cómo juego con esto en todos los meses. ¿Ven? Me genera la estructura de años, mes y días. Y trimestre. Pueden jugar. Lo que hace es a esos campos los dividen en 2 o 3 campos, los de tipo fecha. Lo único que hace es extraer el año, el mes y el día, las primeras funciones que vimos. ¿Bien? Si no le gusta, lo sacan y volvemos a mi tabla original. Van pasando de un lado al otro. Acá no es que tienen que, digamos, empezar de nuevo si no quieren un dato, un campo a analizar. Con estos datos, pero pueden hacer montones de análisis y presentaciones de estas herramientas. ¿Bien? Bueno, yo creo que con esto pueden, corríjame, hacer toda la parte de los prácticos, construir esa tabla. Mire, para repasar, voy a crear otra tabla dinámica, más simple. ¿Cómo era el proceso? Me voy a mi tabla estática, voy a insertar tabla dinámica. Me toma los datos y hoja nueva. Puedo tener montones de tablas dinámicas, las que sean necesarias, las que crea para mi análisis. Puedo trabajar acá con los vendedores. Y los productos. Y puedo trabajar con las ventas. Re simple, arrastro de un lugar para el otro, paso un lugar del otro a una sección, cambio si quiero productos en lugar de las filas y vendedores en lugar de las columnas, pongo ciudades como filtro, hago un filtro visual, hago una escala del tiempo, hago una segmentación de un campo, defino más de uno. Acá tengo los totales de ventas. Si yo quiero ¿puedo poner nuevamente ventas? Sí. Puedo poner nuevamente ventas en la sección. Aparece 2 veces. La segunda vez, en lugar de que sea el total, quiero que sea que me cuente, que haya
cantidad de ventas. Cantidad de ventas. Entonces, y me aparece, lo muevo donde quiero. De este tipo de producto hice 4 ventas y este fue el total. Vendió Ana López. Carlos Martín vendió 3 y dio este total. 5 clics y mire qué herramienta le di. 5 clics. La limitación está en el diseño. ¿Bien? La limitación está en lo que quiero transmitir. En 2 minutos, me tomé el control. En 2 minutos le creé una herramienta potente para analizar, entendiendo el concepto y definiendo la estructura que debe tener. Si ahora quieren, le dedican 5 minutos y le dan el diseño que tienen. Y después les van a tardar más en venderle el producto a su jefe que en hacer la tabla. Me dejo miren todos los trabajos que le estamos dando, ¿no? ¿Ven? Así que bueno, Romy, Pablo, no sé si está también lo que necesiten. No sé si falta algo más para las prácticas. No recuerdo, creo que más o menos lo básico está. En esto. Sí, lo único una cosa. No. Una cosa más, perdón, y cierro. Cada tabla, ¿sí?, sigue vinculada a sus datos iniciales, a los datos de origen. ¿Qué pasa si yo vengo a mi tabla inicial que tiene los datos y cambian los datos acá? ¿Sí? Puedo agregar más datos, puedo quitar más datos. Bueno, cada tabla dinámica que ustedes tienen en la parte de análisis de datos, volver a actualizar con los datos que estaban antes iniciales, ¿sí? Para que si hubo cambios en los datos iniciales, se refrescan. Eso también está bueno. Con actualizar se actualiza, digamos, todo el vínculo que existen de tablas dinámicas con las tablas estáticas. Esto que hicimos de arrastrar, de generar al principio, se puede actualizar en cualquier momento. Bueno, y después tienen otra herramienta potente, pueden generar campos calculados, pero se los dejamos como investigación. No cierres, no cierres. Bien. Algo que, digamos, por ahí no les va a servir ahora, enseguida, ¿sí? Esperen porque encima estoy escuchando una reunión. Algo que a ustedes no les va a decir nada ahora, pero sí les va a ayudar mucho cuando empiecen a generar lo que van a ver después por ahí dando vueltas en el aula virtual, que se llaman tableros de comando, es el nombre de la tabla dinámica. ¿Sí? No sé si lo dijiste por ahí, Darío, pero fíjense que de la pantalla de Darío a la izquierda dice nombre de la tabla dinámica y tiene un nombre genérico que se lo pone solo Excel. Bueno, ese nombre ahora a ustedes no les va a decir nada, pero sepan que se puede cambiar y que en general después, para más adelante, cuando usen varias tablas dinámicas en un tablero de comando, es útil que ustedes le pongan un nombre más referido a lo que hace la tabla dinámica. Fíjense que los nombres no pueden tener espacios, ¿sí? Pero sí pueden tener la mayúscula, la primera letra de la palabra. Entonces, traten de ponerle nombres acorde a lo que hace la tabla dinámica, ¿sí? No muy largo, tampoco para que se desvirtúe el nombre, pero sí tratando de que le coloquen nombre a la tabla según lo que hace. Yo, de mi lado, eso nada más creo. No sé si aclararle, perdón, algo de gráfico dinámico, mostrarle, pues muy parecido a lo que vimos en la anterior. Lo vamos a ver en la clase que viene. Lo vemos en la que viene. La clase que viene, algo, pero bueno. Gráfico dinámico toda tabla dinámica tiene asociado un gráfico dinámico. La clase que viene, para cerrar Excel, que es la última, vemos en media horita un poco más gráfico dinámico y se acuerda que nos quedó algo que era de complejidad, usar algunas variantes con las funciones condicionales y les vamos a mostrar 2 o 3 ejemplos y cerramos lo que serían los contenidos de la planilla de cálculo. ¿Bien? Eso es lo que nos queda, digamos, para el clase. Pero bueno, nada, tenemos 20 minutos todavía. Si quieren aprovechar, hacer consultas, yo dejo de compartir. No sé, os dejo y falta algo de lo que vimos. Yo creo que no. La otra pavadita, digamos,
que hace tanto para el trabajo, es lo que tienen a la derecha, al fondo, en la pestaña, perdón, lo de la lista de campos, que hace aparecer y desaparecer esa ventanita que tienen al costado, nada más. Vos te van a decir, ¿cómo la hago aparecer? Bueno, es eso, se llama lista de campos. Sí, sí, De creo que mi se lo lado nada comenté, más. pero bueno, Sí, creo no, que se lo perdón. comenté, pero bueno, igual no sé si todos escuchan. Sí, Por sí, ahí lo vimos. algunos me hacen sentir como en mi casa, que nadie me escucha, pero bueno, por ahí. Perdón. No, pero es normal que uno Eso los es lo bueno de dar pierda. clase virtual. ¿Viste? Lo bueno de dar clase virtual te hace sentir como en tu casa, que algunos no te escuchan, no hay problema. Créeme que me pasa lo mismo a veces. No, pero bueno, nada, esto tiene que ser ni de vuelta, digamos, la idea siempre dijimos en los encuentros es presentarle las herramientas, darle un caso, mostrarle, entenderlo conceptualmente. Si ustedes vieron, digamos, lo que es una aplicación muy simple, pero buscamos que entiendan el concepto para que lo puedan aplicar. Y van a ver que entre lo que nos queda, como creo que les dije al principio, digamos, ni el mayor experto domina ni siquiera un 30% de todo lo que tiene Excel, y ni nosotros ni nadie es tan experto en Excel, y es realmente muy potente. Así que por lo menos le damos herramientas de mínima para que puedan avanzar por sus propios medios, para que puedan personalizar y que puedan aprovechar esto, porque hoy por hoy, digamos, ya se empieza a hacer una de las cosas, es mucho análisis de datos, muchos cruces de información, y estas herramientas recontra sencillas aportan mucho. Así que bueno, nada, dejo de compartir si no hay nada más de esto. Escuchamos dudas y comentarios para... Dejé de compartir, sí. Dudas y comentarios o cosas, dudas. ¿Alguien había alguna de puntuales de los prácticos? No, yo quiero decir algo, profe. Sí. Primero que mi Excel, cuando yo miro con respecto al Excel que usted tiene, no tiene ni la mitad de las funciones. Le faltan un montón de funciones. No sé por qué. Entonces hay un montón de cosas que las estoy buscando, pero después cuando yo vuelvo a releerlas, me doy cuenta Claro. que ni siquiera las tiene las funciones. Vos sabés que en eso, pues, yo siempre digo, digamos, por eso, lo que yo no te digo es cómo hacer los pasos para hacerlo. Desde el primer día lo que tratamos de entender, que entiendan cómo es la lógica de funcionamiento. Que si entienden eso, lo van a buscar por sus propios medios. Yo tengo muchas más cosas, ¿por qué? Primero, porque tengo una versión actualizada. Segundo, porque tengo otras aplicaciones que están asociadas al Excel. Tengo otras aplicaciones, tienen otra cosa. Yo tengo cosas para hacer programas con Excel. Con Excel se puede programar. Tiene una aplicación que es Visual Basic, que tiene adentro que se pueden hacer programas. Tengo para programas hechos, digamos, tengo otras que permiten hacer análisis, pivoteo de datos, digamos, tienen muchos complementos adicionales que se vinculan con otras aplicaciones, inclusive, acá no se ve, pero con bases de datos, tomar datos de base de datos, por eso es que por ahí tienen, hasta los mismos gráficos, tienen gráficos en 3D y estas cuestiones, digamos que, o gráficos de mapa, que por ahí algunas versiones los tienen. Y por eso nosotros, desde el día 1, centramos en la lógica de funcionamiento, ¿sí? Y le estamos dando lo que todos tienen. Lo que nosotros vimos, te puedo garantizar que hace 15 años atrás están disponibles, las mayorías, ¿sí? Por eso Sí, dije sí. que a partir del 2010, como versión del Excel, van a poder desarrollar todo, porque ahí fue donde el cambio del uso del menú con las cintas. Antes tenían nuestra estructura, y ahí aparecieron todas estas cosas. Están, y esto lo tiene, a lo sumo, lo que te digo, a lo sumo en tablas dinámicas no vas a tener segmentación y escala de tiempo, pero usa filtro. No tienen excusa, usan filtro. ¿Bien? Entonces, porque esto es visual, y nada, y como dije, insistí, es un bonus que tenemos. Eso por un lado. Y eso es cierto, digamos, yo aclaré que pasa eso porque, digamos, nosotros lo usamos mucho, lo combinamos con otras aplicaciones, lo combinamos con otras herramientas y le agregamos cosas que tienen. Y algunas simplemente a lo mejor las tenés y no las tenés activas para ver. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son más son, digamos, de otra cosa y demás, hay que mostrarlas, activarlas. Ya le digo, lo que buscamos en estas 6 semanas es darles
empezamos desde como si no supieran Excel, que esa es la idea, por eso a lo mejor algunos se aburrían al principio, y miren al nivel que llegamos, miren al nivel que llegamos, estamos que con un par de simples clics, miren la herramienta que potenciamos. ¿Bien? Y la semana que viene vamos a ver lo mismo para gráficos. Avanzamos un montón, así que eso está muy bueno y en 6 semanas creemos que le hemos dado muchas herramientas, ¿sí? No con el objetivo de evaluarlo, sino como para que se lleven esas herramientas. Y la metodología fue no solamente darle las herramientas, sino darle de una manera no puntual, decir, no hace clic acá en archivo, no hace clic allá, sino entender que está todo asociado como sucede en la vida real. Que por ahí es difícil de entender y aprender, digamos, nosotros, yo estoy peinando alguna cana, Pablito también, no sé qué, pero nos denotan la experiencia en el uso de Excel, ¿sí? Así que nada, es por eso, y no somos para nada expertos, sinceramente, porque se pueden hacer muchas cosas. Y queremos que se lleven herramientas. ¿Por qué? Porque les va a servir a cualquier otra herramienta, a cualquier otra materia, a cualquier actividad laboral. Van a ver que si lo empiezan a aplicar y no queda en estos encuentros que hemos tenido y en esta herramienta que le hemos dado, van a ver que lo van a aplicar en todo ámbito laboral. Nosotros en la universidad, Pablo en la parte privada, Romina en la justicia, en todos lados, es herramienta indispensable. Así que muy útil. Así que ¿Alguien tenía, no sé si alguien tenía algo para compartir? Lo corteas, Dani. Ya. No sé si alguien había tenido problema, que quiera compartir pantalla, que quiera, no sé, preguntar algo de algún trabajo. Si no, voy a hacer de mala. Dice en el chat. No quieren escuchar lo malo, se retiran. Mirá cómo se van. ¿Nadie? ¿Nada? ¿Los chicos? Pablo, Renzo, algo que quieran. ¿No? Bien. Alguien había preguntado por el parcial también, que estaba buena esa pregunta. Sí, bueno, varias de esas cosas. Primero y principal, antes que nada y antes que se me olviden. Hay un cuestionario, ¿sí? El cuestionario es como el que hicimos hace 2 semanas, que se abre a las 5, hoy, y cierra el lunes a las 23:59. Está puesto en grande así, en el cuestionario, y arriba chiquitito dice lo mismo. Con lo cual, si abre hoy, cierra el lunes. No hay chance de más, ¿sí? Porque todavía me están preguntando por los foros y por mensaje a ver si lo de los foros útiles ya cerró. Si bien nosotros tardamos a veces en hacer las devoluciones, hubo gente que me está preguntando ahora si ya cerró y yo le hice la devolución hace 2 semanas. Entonces, o algo no nos estamos haciendo entender nosotros o algo no están leyendo ustedes. ¿Sí? El foro decía claramente y nosotros lo aclaramos. Abría el martes y cerraba el lunes 25 y dimos un día más. ¿Sí? Y la mayoría de la gente que hizo el trabajo el lunes, nosotros a lo sumo el martes a la mañana le hicimos la devolución. Las devoluciones por ahí se perdieron entre tanta gente, pero yo a 2 o 3 personas, a 2 o 3 estudiantes les dije cómo tenían que hacer para buscarlo, ¿sí? Con la tecla Control F se activa la búsqueda del Chrome, del navegador, ¿sí? Y pueden buscarse con su nombre y ver la devolución, ¿sí? La devolución está hecha hace 2 semanas, casi, en algunos casos, ¿sí? Entonces, tratemos entre todos de ver qué es lo que hay, de leer las fechas importantes, ¿sí? Porque yo no les puedo dar permiso ahora para abrir si el resto de la gente leyó y son 10 los que no pudieron. Si están haciendo la materia, involucrémonos en la materia, ¿sí? Así como nosotros tratamos de devolverle, hacerle las devoluciones, los chicos les contestan prácticamente al toque las preguntas que hacen en los foros sobre los prácticos, tratemos del lado de ustedes hacer lo mismo. O sea,
ver cuándo son las fechas, ver cuándo son... Si bien lo que dijimos al principio de la participación y eso en las clases sincrónicas por ahí se diluyó porque hay gente que trabaja, hay gente que no puede, eso lo entendimos, lo dejamos pasar, los que están, sumará o no, o poquito o nada a la nota final, lo mismo que los trabajos prácticos, y le volvemos a repetir lo mismo. Es solamente para la participación, nosotros son mucho cantidad para nosotros hacerles devoluciones a todo y ponerle notas y bajar trabajos prácticos. Imagínense que ustedes son 350 personas y nosotros tenemos que bajar 350 trabajos, o a lo sumo 180, o sea, 100, 200 trabajos, y somos 4. Para leer, bajar, leer, entonces el foro a nosotros nos ayudaba a leer ahí nomás y contestar, hacer la devolución cortita. Pero el que no entregó así, que nosotros le dijimos que lo escriba, o sea, se nos escapa a nosotros en tanta cantidad. Nosotros tratamos de hacer actividades que los ayuden a ustedes a hacer más rápido y a nosotros a hacer también más rápido en la devolución. ¿Sí? La otra cosa, no se entregan los trabajos prácticos, las actividades que nosotros les proponemos de actividades de trabajos prácticos, lo que les preguntan a Renzo, a Pablo, esos no se entregan, ¿sí? Eso sí se lo dijimos en la clase 1 y hace 6 semanas que se lo repetimos y todavía hay gente que pregunta. No se entregan los trabajos prácticos, ¿sí? Imaginen corregir 6 semanas de trabajos prácticos de 350 personas. Hagan el cálculo. O sea, para nosotros es prácticamente imposible, o sea, tenemos que vivir corrigiendo un trabajo, ¿sí? Entonces, no se entregan, por eso no van a ver dónde entregarlos. Si no ven entregas porque no se entrega nada, lo mismo que preguntaron para los foros, no hay entrega, no, obvio que no, porque se escribe en el foro, se comparte, ¿sí? Y lo del parcial, no lo tenemos básicamente definido, por esta misma cuestión. Son muchos, la habitual manera que tenemos nosotros de tomar el parcial es entregar un trabajo práctico en Word y uno en Excel. O sea, imagínense que no les hicimos entregar un trabajo con el foro, que eran 350, imagínense el doble, o sea, 350 de Word y 350 de Excel. Entonces, estamos tratando de ver la manera de que ustedes puedan rendir, de que les sirva a ustedes, ¿sí? Para saber qué aprendieron y qué no, y que nos sirva a nosotros para evaluarlos como corresponde. Creemos, una cosa más, creemos que si es algo sincrónico, va a ser siempre en el horario de clase. O sea, nosotros no tenemos otro horario, no pautamos otro horario. Y si va a ser asincrónico, o sea, fuera de la sincronía, va a ser algún tipo de cuestionario, tarea, algo corto, que nosotros le pongamos un horario de tal hora a tal hora y ustedes pueden hacer y entregar. Pero por eso, no lo tenemos definido, pero les juramos que con tiempo les vamos a avisar cómo los vamos a evaluar. Sí, igual evaluarlo tenemos que evaluar, sí o sí. Va a haber un parcial, digamos, alguna método. Además y todas las cosas que fueron haciendo, las vamos a considerar al momento de cerrar la evaluación total. Digamos, ¿sí? La aprobación o no de la cursada. ¿Bien? Pero sí algo vamos a ver, porque además siguen otras herramientas, sigue Word, sigue trabajar con sistemas, siguen un par de cosas más que también tenemos que ver. En el mientras tanto, como ahora, esta semana, por favor, nuevamente, transiten el práctico, hagan caso, practiquen, transiten el práctico, la guía de trabajos prácticos, y al finalizar, viernes, sábado, domingo, lunes, cuando tengan tiempo, completan el cuestionario. ¿Bien? Sí o sí debe estar completo para el lunes, creo que Romina lo vi hasta el lunes a la noche. Hasta el lunes a la noche tienen para completar el cuestionario. Bien, y háganlo a conciencia y que les sirva nuevamente para que se lleven herramientas, para que se lleven cosas como para aplicar. Bien. Mercedes, ¿tenés levantadita la mano? Sí, no, más que nada de lo que acaba de aclarar, porque
tanto como en el foro que preguntan por el tema de los trabajos, el tema de las entregas. Después eso mismo se pasa a los grupos. Y hay una cadena terrible y es un teléfono descompuesto sinceramente. Pero ¿por qué pasa? A ver, yo me pongo en el lugar de muchos, porque yo trabajo a la mañana, tengo a la nena a la tarde, o sea, tengo muchas cuestiones que trato al menos de 1 o trato de 2 horas de conectarme y prestar atención a lo que se habla. Porque después pasa eso. Están consultando en los foros, distorsionan la información en los grupos y no, porque el profe dijo no, porque me parece que es esto, entonces nunca se lleva a cabo lo que realmente ustedes plantean. Y es Pregunten a la molesto a fuente veces para siempre, María. ustedes, más que nada. Pregunten a la fuente, los foros están para eso. Y en cada tema hay un foro específico, así que pregunten a la fuente y Pablo, Romina y Renzo están 100% siempre al pie del cañón. Nos ha pasado de que ustedes mismos se contestan en los foros, eso no hay problema nosotros porque aparte nosotros lo chequeamos. Si es que está bien, le ponemos perfecto, si es que no, porque me parece que alguno contesté, les aclaramos si sí o si no. O sea, como que nosotros también rechequeamos la información por ahí que ustedes dan. Pero los grupos, nosotros somos ajenos a los grupos nosotros no estamos, entonces no tenemos manera de enterarnos. Y la otra es que por ahí a nosotros nos escriben mensajes privados. Nosotros o los remitimos a los foros para que los demás se enteren o para aclarar en forma grupal. Pero bueno, yo sé que es difícil para ustedes, capaz que es la primera vez que estudian, capaz que es la primera vez que hacen algo virtual y no es lo mismo que lo presencial, o sea, nosotros nos tienen ahí. Ahora la única manera de comunicarse con nosotros es a través de los foros, pero si no, como dijo Darío en varias clases, si ustedes no nos escriben, nosotros no tenemos manera de desambiguar la información. O sea, decir, se rinde o no se rinde, se entrega o no se entrega, o sea, no tenemos manera de saberlo. Entonces, escríbanos por los foros, por sí o por no, ¿sí? Lo de los gráficos, lamentablemente, digamos, ya se cerró hace 2 semanas y eso es, digamos, por falta de lectura de la planificación todavía está ahí, es como las tablas, es dinámica, pero en general está actualizada. Las fechas están bien. Lo único que les aclaramos es de que la semana pasada no hubo actividad, pero, o sea, no pasó nada. Pero es eso nada Y más, o sea, que vamos a tratar lean, de hacerlo. una parte de ustedes que lean y una parte de nosotros contestarle lo que nos pregunte. Claro, ese Vamos a es el tratar tema, de es para que la no próxima leen a veces. clase. Claro. Vamos a tratar para la próxima semana de definir lo del parcial. Y se los vamos a comunicar. Y si estamos inspirados, le vamos a hacer un videito para que quede grabado el videito de las grabaciones. Así que vamos a tratar de hacerlo para la semana que viene. ¿Paola? Sí, yo quería preguntar justo eso por los parciales, si iba a ser más o menos en la fecha de 18, 20, por ahí, porque yo justo el 18 tengo una cirugía. Estamos eligiendo el más difícil primero, Paola. Así que una vez que elijamos el más difícil, Me ahí parece le que ya me ponemos la habías fecha. escrito por eso, pero es la semana antes de la finalización de la cursada y que me parece que nos quedan 3 semanas de clases. O sea, nos queda una de Excel, creo que una de Word y una de sistemas de información. O sea, una de cada una nos queda. Bueno, sí. Sí, pues Sí, yo a vivo en la el quirófano, cuarta tengo 3 semana, cirugías pendientes. a las cuartas semanas sería el parcial, pero bueno, eso después lo manejarás por ahí con la coordinación de la carrera y eso, que puedas presentar algún certificado, rendir libre. También lo que tenemos es que la materia, la carrera, todo es la primera vez que se da. Entonces, hay muchas cosas que desde la coordinación, el reglamento, el plan de correlatividad, hay coordinar un montón de cosas que todavía están ahí, digamos, dando vuelta. Por ahí también les pasó con las materias del primer bimestre, que están ahí, digamos, terminando de aceitarse, pero bueno, ustedes no van a perder nada, no se preocupen. No, yo igual me llevo todo, cada vez que estoy internada me llevo computadora, todo, ya no es la primera vez, por eso rindo igual internada, no hay problema. Si estás aburrida, te pones un videito tutorial de lo nuestro y ahí practicás. Y listo. Por supuesto.
Que te No vaya sé si muy hay bien alguna entonces, cons- Paola. Sí, Gracias. si hay alguna consulta más. Alguien había arrancado preguntando por algo que no había podido hacer. No sé si ya se fue, la aburrí o algo de eso. Acá, párate, que hay un montón de... ¿Esta semana entra el cuestionario solo? Sí. Roxana Suárez, no sé si está, sí. Me Sí. dijeron que sí. Si entra 4 y 5, sí, dice 4 y 5. O sea, la clase de la anterior y esta. ¿Sí? 3 y 4 no, 4 y 5. Fíjense que el cuestionario dice clases 4 y 5, creo, ¿no? Ahora ya me perdí, pero... Cuestionario semanas 4 y 5. O sea, que incluye lo de tablas dinámicas. ¿Sí? Gracias, ok. Listo. En el foro no hay más nada. Bueno, si nadie más, miren, terminamos 2 minutos antes. Corto la grabación. Increíble. Alguna prometo no llegar a las 2 horas, perdón.